Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Si dos personas tienen exactamente el mismo sueño, ¿sigue siendo solamente un sueño o es posible que sea una señal de que estamos conectados a través de una dimensión que no podemos tocar, pero que existe y que incluso ¿es posible que una inteligencia muchísimo más avanzada que la nuestra pues pueda hasta manipular? Es una pregunta desde luego tremenda, ¿no? Porque estaríamos hablando de que alguien por encima de nosotros estaría jugando con nosotros y conectándonos cuando quisiera, cuando dormimos, para saber qué hacemos siendo diferentes personas, los seres humanos. Como poniendo a dos personas delante de un mismo videojuego, pues básicamente para ver qué hacemos. Esto podría estar pasando, pues os voy a contar en este programa, porque es que lo cierto es que en el mundo se sabe que hay casos, que hay incidentes de sueños compartidos, de dos personas soñando exactamente lo mismo, más allá de meros detalles que podamos entender, que aparecen por el día a día o por parecidas personalidades en nosotros. No, estoy hablando de dos seres humanos soñando lo mismo y además independientes entre sí, es decir, que no saben el uno del otro y además es que les importa un carajo qué es lo que haga el uno y el otro. Estamos hablando de dos personas que sueñan lo mismo. Desde luego este tema es interesantísimo, ¿no? Porque, claro, es un tema de que es claro que son dos seres humanos que pueden o no tener vínculos emocionales, lo más normal es que no, y que ni siquiera sepan que ese sueño pues pueda existir. El sueño aparece en sus vidas y es igual. No hablo de exparejas, por ejemplo, que sueñen con la misma situación que tuvieron en el pasado desde sus puntos de vista y que lo recuerden y que estén soñando aquello que les pasó. No, aquí estoy hablando de algo que va más allá. Estoy hablando de personas que ni siquiera saben que esto de los sueños compartidos pueda darse y que encima experimentan un argumento en su sueño que es completamente lúcido, en donde tienen que hacer decisiones con terceras personas. Y esas terceras personas, además, suelen ser exactamente las mismas en ambos sueños y además es que encima son importantes en el devenir de los acontecimientos de ese sueño. Es como un elemento puesto a posta con intencionalidad. Estoy hablando, además, de que en esos sueños hay tramas, lo que serían, pues, argumentos, encima, que son vívidos, como en alta definición, y además son tramas complejas. Podríamos decir que estamos siendo conscientes allí, en el mundo onírico. A mí me pasa cada noche y es increíble irse a la cama y no saber qué va a pasar, porque tengo que decidir qué hacer en esos lugares a donde voy. Y en este vídeo estoy hablando de que encima es que hay personas que están soñando exactamente pues igual, lo mismo. Dos personas viviendo, para que me entendáis, la misma fase de un videojuego. Hay, desde luego, pues muchos estudios al respecto y, bueno, pues hay un dato que es interesantísimo. El argumento principal de estos sueños compartidos, es decir, la trama, lo que ocurre, pues a menudo no tiene nada que ver con las dos personas, es decir, que no lo han vivido anteriormente, y sí aparece una tercera persona
que es normalmente activa, es decir, que es importantísima en lo que va a ocurrir tanto antes, nada más que empiezan pues los actos en ese sueño, como cuando ya termina el sueño. A día de hoy, la verdad es que esto se está estudiando y se sabe algo que es fortísimo, y es que es posible hackear, es decir, intervenir de forma externa los sueños de alguien a distancia. Hay estudios en Estados Unidos que son tremendos en el proyecto MK Ultra. Y es curioso porque se sabe, por tanto, que nuestra mente no es invulnerable. Por el contrario, está abierta a todo tipo de conexiones. Pero claro, aquí está la gracia. Cuando dos personas tienen el mismo sueño, es que aparece siempre ese elemento externo que no es posible meter con nuestra tecnología. Ese tercer elemento es siempre exactamente el mismo, y a día de hoy nuestra ciencia no ha sido capaz de llegar hasta ahí. Es interesantísimo porque la mejor forma de entender todo esto es pues examinando toda la información disponible acerca de lo que ha pasado en esa trama, y sobre todo acerca de ese tercer elemento, ese tercer ser humano, por ejemplo, que aparece amenazante o precioso en el sueño. Todo esto, por supuesto, pues imaginaros, es completamente fascinante a nivel de investigación, porque es completamente desconocido, y el tema es que no se sabe la causa de por qué le está pasando esto a la humanidad, dos personas soñando lo mismo. Después de todo, si los sueños son hechos del inconsciente, con sus miedos, sus ansiedades que tenemos, nuestras preocupaciones personales, pues los sueños compartidos podrían ser un suceso del inconsciente colectivo, como decía Carl Jung en su teoría al respecto de que el cerebro es muchísimo más potente de lo que pensamos, al igual que se está descubriendo con las abejas y sus increíbles capacidades cognitivas, ¿no? Y os explico lo que estoy hablando. Resulta que cuando dos personas tienen exactamente el mismo sueño, pues este sueño pues generalmente carece de detalles circunstanciales complejos. Es decir, es como si entre ambos pues se utilizara un lenguaje hecho de símbolos que son primarios, completamente fáciles de interpretar y de entender, como si esto fuese algo pues muy fácil de entender, estés en España, estés en México o estés en la India. Es pues es una cosa pues impresionante, porque los sueños compartidos pues siempre tienen lenguajes directos, breves y además normalmente sumamente perturbadores. Es decir, te levantas y te quedas diciendo ¿cómo es posible lo que he vivido? Y además es que me acuerdo de lo que he vivido. Y aquí vuelve a estar la gracia. Nosotros, por ejemplo, comparamos, como decía, a las abejas con sus reacciones, pero ¿quién nos estaría estudiando pues a nosotros a través de los sueños con nuestras reacciones? ¿Para qué servirían esos estudios? La ciencia pues va más lejos y sostiene que toda la energía del universo pues está conectada. Es decir, aquello que afecte una parte del cosmos pues afecta al todo. Para entendernos,
Nuestros sueños, nuestros pensamientos, nuestras fantasías están hechos de energía y por lo tanto están sujetos al mismo nivel de conectividad. Y vuelvo a decir, para entendernos, se estaría jugando y viendo un mismo conflicto de dos personas para observar una reacción humana con respecto a un tercer elemento, el mismo. Y claro, ¿cuál sería la necesidad? Pues es difícil de determinar esta respuesta a esta pregunta, ¿no? Pero evidentemente si existiese una civilización ajena a la Tierra que quisiera saber cómo son nuestras reacciones, pues claro, sería necesario experimentar con un conflicto de aparición antes de cualquier acción. Y claro, pues sería un experimento increíble hacerlo a través de los sueños antes de hacer cualquier tipo de aparición global ante la humanidad. Sería un experimento increíble. Claro, apenas nosotros recordamos lo que ha pasado en todos los sueños. Bueno, a mí me pasa que todas las noches tengo sueños lúcidos que son absolutamente increíbles, ¿no? Pero lo cierto es que con este experimento, pues con esa tecnología que alguien ajeno a la Tierra podría estar realizando con nosotros, pues claro, todo quedaría registrado en, bueno, pues en su tecnología, ¿no? Y sobre todo en los intereses, en el interés de aquellos que han querido crear esta situación de sueños compartidos con nosotros. Los datos serían increíbles y sobre todo puros, porque vendrían de forma directa completamente de nuestra personalidad. Además, las interacciones con el otro soñador también serían puras y directas. Y claro, con lo cual aquí estamos con un banco de pruebas absolutamente perfecto para saber cómo sería la humanidad en todos los planos y situaciones al respecto de meternos un tercer elemento ante nuestras vidas. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este programa sobre los sueños compartidos y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.